caso, ¿ya? Y vamos a ver lo que faltaba ayer. Esta es la tarea que dejé ayer. Y a algunos me imagino que les ha parecido fácil porque algunos ya lo han hecho. Sí, pues lo que pasa es que Buenas tardes, profesor. hola, cuando está fresquita el tema, a veces es mejor hacerlo porque estamos haciendo y veo la misma pregunta que estamos haciendo en clase, entonces yo mejor lo contesto rapidito, ¿no? Pasan unos días y de repente me olvidé lo que habían dicho y al final no lo puedo hacer. Entonces, he visto que algunos han hecho ya estas preguntas. Por supuesto que de las 8 que hay, 8, hay algunas que he tenido que corregirles, ¿no? Creo que hay 2 señoritas que me han mandado la tarea. Pero han hecho bien porque lo que hicimos en clase es esto. Bueno, dice, indica el número, vamos a ver la número 1. Dice, indica el número de electrones de valencia de un elemento cuyo número atómico es 53. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer con el número atómico 53? Hay que hacer la configuración electrónica para ver los electrones de valencia, o sea, los electrones del último nivel, o simplemente lo busco en la tabla periódica a ver en qué grupo está. Lo busco en la tabla periódica. Claro, ¿para qué voy a hacer la configuración electrónica? Si yo me tengo que asegurar que es un elemento que cae en el bloque S o P, o sea que es representativo. Si cayera en el D, ahí sí tendría que hacer la configuración electrónica. Pero si cae en el P o en el S, no hay problema. 53 sería el yodo. Vamos a ver un ratito el yodo. Acá está. El yodo está en la posición 53. Y está en el grupo 7A. Por lo tanto, sus electrones de valencia, ¿cuántos tienen que ser? 7. 7. Entonces la respuesta sería 7. Y si no creen, pues tendríamos que hacer la configuración electrónica de los 53 electrones y ver cuántos electrones tenían en el último nivel, ¿no? Así también puede ser. Pero ya no es necesario. Simplemente está en el bloque P, o sea, termina en P5, está en el bloque P y es un elemento representativo. Está en el bloque S y P, son representativos. Cuando termina en S o termina en P, son representativos. Si termina en D, por ejemplo, 3D8, 3D7, esos no son al contrario, son de transición. Esos no tienen notación de Lewis, tienen que terminar en P o en S. Por lo tanto, termina en P5, así que es representativo, por lo tanto le tengo que poner acá, si me dijeran que ponga la notación de Lewis, tendría que poner una I con sus 7 electrones alrededor, ¿no? Por lo tanto, tiene 7 electrones de valencia. La respuesta acá sería 7, ¿no? 7. ¿Ves? Ya está hecho, ¿ya? La primera. La segunda, dice, realiza la notación de Lewis de un elemento E, cuyo número atómico es 35. Igual, ¿tengo que buscar, hacer la notación de la configuración electrónica o de frente lo busco en la tabla periódica, en qué posición está, en qué grupo y en qué periodo? 35. De frente. De frente. Entonces voy a buscar en el 35 y El bromo. el bromo. Y el bromo está en el grupo, ¿en qué grupo está? 7. 7A. Entonces también tiene 7 electrones de valencia y tiene 7 electrones alrededor, ¿no? Entonces la notación de Lewis sería, si tuviéramos que hacerla, sería, pongo el símbolo, que es el yodo, ahí. Ahí está, el yodo. Ahora eso, sí. Y le pongo los 7 electrones alrededor, ¿no? Ya no pinta, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esos son los 7 electrones. Claro, si quiero los pinto bonito y todo eso, ¿no? 7 electrones. Esa sería la notación de Lewis, que es lo mismo que representación de Lewis, ¿ah? Por si acaso. Algunos dicen representación de Lewis, notación de Lewis, estructura de Lewis, es lo mismo. Es como Lewis nos indica la cantidad de electrones que tiene en el último nivel. No significa que el yodo tiene 7 en el último nivel, ¿no? Y son los electrones de valencia porque son los electrones que van a hacer enlace con otro elemento, ¿no? Con el hidrógeno, por ejemplo, que estuviese aquí, si estuviese un hidrógeno con un electrón, haría un enlace, ¿no? Formaría un compuesto entre I y H. Sería ioduro de hidrógeno o ácido iodídrico también. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Esa es la segunda, la pregunta número 2. Vamos a ver la número 3.
A ver, ¿qué dice la número 3? Dice, un elemento químico posee una notación de Lewis. Me imagino que es, acá esta B tendría que estar acá, ¿no? Voy a poner, ¿verdad? Ajá. Vamos a borrar un poquito de aquí. Ponerlo en medio para que, para así, para que parezca un poco más. ¿Cuál es el 2? ¿El de abajo o el de la derecha? A ver, un ratito, espérate. Voy a mover esto. ¿Cómo me dices? ¿Cuál es el 2? ¿El de abajo o el de la derecha? El 2. Hay dos ejercicios que tienen dos. Así, ¿verdad, no? Entonces tenemos que cambiarlo. Es que, Por claro, eso preguntaba cuál es, el de abajo o el de la derecha. este es el 3, el de la derecha es el 2. Seguramente que cuando yo hago las preguntas, este Word me los enumera sin que yo le diga nada, ¿no? Vea, por ejemplo, ahorita apareció el 3 ya. Entonces, yo no quiero que me enumere porque a veces me lo duplica los números. ¿Ves? Me sale un 2 de nuevo. Mejor voy a poner punto y raya y con eso ya me soluciono. Dice, un elemento químico posee la notación de Lewis, se supone que esta, ¿no? Y pertenece al, voy a poner esto más abajo, y pertenece al periodo 3. ¿Qué elemento es? Más o menos así que sea. Acá lo he movido, pero usted ya tiene la ficha hecha, así que ya. O sea, nos están diciendo que un elemento tiene esa notación de Lewis. B con 3 puntitos. De repente es el boro, ¿no? No sé. Ya, si es un elemento cuyo símbolo es cualquiera, pero tiene 3 electrones, entonces, y pertenece al periodo 3, entonces tengo que ver, si tiene 3 electrones de valencia, ¿qué significa? ¿Que está en qué grupo? 3. En el 3A, ¿no? No es en el 3B, ahí por ahí he visto un error, las señoritas que me han mandado sus tareas, vieron los 3 electrones y los han puesto en el 3B, y han puesto como respuesta el escandio, si no me equivoco. Porque el escandio está en el grupo 3, pero es 3B, este es de transición, no está en el bloque S, está en el bloque D, no tiene notación de Lewis el escandio. Entonces, de frente de acá del periodo 3 del sodio, pasamos al magnesio, que sería el grupo 2A, y después nos pasamos de frente hasta el 3A, que está el aluminio, acá. Desde aquí nos pasamos hasta el aluminio, que sería el 3A. Entonces el elemento sería el aluminio, porque está en el grupo 3A, o sea, tiene 3 electrones de valencia, y en el periodo 3. Periodo 3 y grupo 3A, o 13, es el aluminio. Y por supuesto que si está en el grupo 3A, su notación de Lewis es esta, ¿no? Porque está en el grupo 3A. Por lo tanto, este elemento es el aluminio. Pero tiene 3 electrones. Sí, el aluminio tiene 3 electrones, porque está en el grupo 3, ¿no? Somos 10, dice. Sí, el aluminio está en el periodo 3, mira, acá está, acá el aluminio, periodo 3 y grupo 3A. Periodo 3 significa que su configuración electrónica termina en el nivel 3, tercer nivel. Y que está en el grupo 3A significa que tiene 3 electrones de valencia. Hay que hacer su configuración para que vean. 1s2. A lo mejor voy a cambiar de plumón porque este plumón ya no está pintando nada. Somos muy pocos. 2s2. 2. Somos muy pocos participantes. No importa. Mejor. 3p1. Ya está, 3p1. Mire, esa es la notación de Lewis del aluminio. 2, 4, 6, 10, 12, 13, ¿no? Porque el aluminio es 13. Y en el tercer nivel tiene 2 más 1, 3 electrones. O sea, ¿qué significa que está en el tercer nivel o que tiene 3 niveles? Que pertenece al periodo 3. Si lo vimos en la tabla periódica, ya se olvidaron. Si yo tengo 3 niveles, entonces pertenece al periodo 3. ¿Y a qué grupo pertenece? Como tiene 3 electrones, pertenece al grupo 3 en romanos A. 3 en romanos A. O al grupo 13, ¿no? Que lo están utilizando últimamente, el grupo 13. Pero yo les dije que desde el 2 se pasa de frente hasta el 13,
14, 15, 16, 18. Si utilizamos los números arábicos, el 13, 14, eso sí, serían pues el grupo 1, 2, y de repente se pasa al 13 hasta el 18. En cambio acá en los números romanos es 1A, 2A, 3A hasta el 8A. Por eso siempre se utiliza, bueno, hasta ahora se utiliza todavía los números romanos porque los elementos representativos todos pertenecen a los grupos de 1 al 8A. En cambio los de transición, todos los que están acá de celeste, todos los que están en celeste pertenecen al bloque D y son de transición, y no termina su configuración electrónica en P ni en S, termina en D, D1, D2, D3 hasta D10. Entonces, esos no tienen notación de Lewis, ¿eh? Eso no se pueden representar. Esta sería la tercera pregunta, donde dice que un elemento B, que ya lo cambié, tiene 3 electrones, o sea, tiene su notación de Lewis con 3 electrones, y por lo tanto pertenece al grupo 3A, ¿no? A ver qué me ha escrito por ahí. Ah, ya, somos 10, dice. Sí, pues 10 nomás, más y yo 11. Sí, no importa. De repente van a entrar algunos más por ahí. Vamos a ver la número 4. Dice, ¿qué elemento químico posee 4 electrones de valencia? Y les dan alternativas. Eso hicimos también en clase, ¿no? ¿Cuál de los 5 que están acá tiene 4 electrones de valencia? El carbono, El carbono. ¿Y por qué tiene 4 electrones de valencia el carbono? porque está en el grupo 4A. El 4A. Y si hacemos la configuración electrónica, va a salir también que tiene 4 electrones en el último nivel, ¿no? Por eso se llama nivel de valencia. Sí, sería el carbono, ¿no? O sea, ponemos la letra C y sus 4 puntitos, que sería la notación de Lewis. El carbono sería. A ver la 5. Notación de Lewis que es correcta, dice. El calcio con 2. Antimonio con 7. Y el potasio con 6. ¿Cuál es correcto? A ver, ¿el calcio estará correcto con 2? A ver qué dice. Reina, ¿estás por ahí? ¿No? Ah, parecía que lo vi. El calcio está bien, creo. A ver, quiero ver quién está. El calcio está bien. Ya, y el otro, Ya. la violeta. Sí. Ah, está Romero Taipe también. Dijo que no iba a ingresar. Sí, el calcio está en el grupo 2A, por lo tanto debe tener 2 electrones de valencia, acá están, ¿no? El antimonio, ¿a qué grupo pertenece? No, eso no. ¿A qué grupo pertenece el antimonio? ¿A qué grupo es? Ahí ya me están escribiendo. No. ¿A qué grupo pertenece el antimonio? Busquémoslo, el antimonio. SB. Al 5. Al 5A, ¿no? Y si está en el 5, debería tener 5 electrones. Acá está el antimonio, con el número atómico 51, ¿no? SB. Entonces, debe tener 5, y sin embargo le he puesto 7, está mal. Y el otro es el potasio, ni hablar, ¿no? El potasio está en el grupo 1. 2 y 3 están mal. Así que esto no tiene nada que ver. En la 1 no es la correcta. Como piden la correcta, busco Solo la 1. solo la 1. Entonces la A sería la respuesta. En la 6, un elemento químico de tercer periodo posee 3 electrones de valencia. Creo que ya lo hemos hecho, ¿no? Porque ya hemos visto cuál es el que está en el tercer periodo, y es el aluminio. ¿Cuál es el número atómico del aluminio? 13. 13 sería acá. Y si quieren le ponen acá aluminio, ¿no? Confeccionar la estructura de Lewis de la molécula de bromo. A ver, ¿cómo sería el bromo? A ver, traten de hacerlo. Ahí el bromo. Bromo 2, dice. Y después confecciona la notación de Lewis del pH 3. Los que me mandaron su tarea 2, creo, sí lo han hecho muy bien, ¿eh? Bromo. O sea, que si hacen muy bien moléculas, entonces otras más grandes van a ser más fáciles. Estamos hablando siempre nosotros y decimos moléculas, compuestos, ¿no? Así que no vaya a ser que se confundan, porque yo lo utilizo indistintamente, porque una molécula... Profe, una pregunta, ¿qué es lo que Sí. tenemos que hacer en la 7? ¿Ponerle bromo y 2 puntitos nada más? No, es que aquí hay 2 bromos. O sea, tú tienes que hacer la estructura de Lewis de esos 2 bromos unidos ya. O sea, que ella forma una molécula de bromo 2, ¿no? Así como Allá unidos nomás, los dos. hay que unirlos. Y acá también, ¿no? El pH 3, que se llama este compuesto químico se llama trihidruro de fósforo o fosfano se llama ahora ¿no?
Antes se llamaba fosfina, ahora todo tienen una terminación, como los alcanos, como el metano, fosfano. Fosfano se llama este. Y este es el bromo, ¿no? Una molécula. Ah, les estaba diciendo que a veces yo digo molécula y a veces digo compuesto. Ustedes dirán, pues, profesor dice compuesto, dice molécula. Y nunca me han preguntado, ¿no? En que molécula es cuando yo tengo dos átomos unidos, como por ejemplo el bromo, ¿no? Tengo dos átomos de bromo unidos y esta es una molécula de bromo. Pero no es un compuesto, porque el compuesto es cuando yo tengo dos elementos distintos, y como el bromo está unido a otro bromo, esto es simplemente una molécula diatómica, molécula, pero no es un compuesto químico, vendría a ser una sustancia simple. Y en cambio este sí es una molécula, porque tengo dos elementos, cuatro átomos, es una molécula, pero también es un compuesto químico, porque tengo dos elementos distintos, ¿no? Fósforo e hidrógeno. Tengo dos distintos, por lo tanto es un compuesto. Esa es la diferencia. Pero los dos son moléculas. Acá tengo una molécula de bromo 2 y acá tengo una molécula de fosfano, que es el triduro de fósforo, un fósforo con 3 hidrógenos. La diferencia es que esta es una sustancia simple y este es un compuesto químico, ¿no? Sustancia y compuesto. Pero las dos son moléculas. En cambio, si yo tengo, por ejemplo, el argón solito, eso no es una molécula, es un átomo monoatómico. Y el argón, como les digo, no se une a nadie, por lo tanto no forma ningún compuesto, ni ninguna molécula, ni nada. Simplemente existe solito, solito. El argón, el neón, el criptón, el helio, todos son solitos, ¿no? Figuran, no se enlazan con nadie. Sin embargo, hay algunos químicos que están haciendo unas reacciones químicas con los gases nobles y han hallado un compuesto con el xenón, pero es medio raro, ¿no? A ver, la 7, ¿cómo sería? Bromo 2. De repente ya han hecho algunos. Ah, ya somos 11. Ahí está Silva también. ¿Cómo sería? A ver. En primer lugar, tengo que ver cómo es... Fue una pregunta. Sí. Si los hechos... ¿Cómo tengo que resolver las 7? Ya puse broma, así como usted dijo los dos, pero ¿cómo tengo que hallar para ponerlo, esos puntitos que lo pone usted? Ya, pero tienes el bromo con sus electrones de valencia, ya, pónmelo así para ver cómo lo has hecho. Si le tienes en un papel. A ver, espera un ratito, por favor. ¿Quién lo tiene? A ver, preséntemelo ahí, para poder verlo en la pantalla. Yo lo tengo, yo lo tengo. Te muestro la pantalla. Ochoa, voy a ver un ratito la pantalla tuya para ver, ¿ya? También les puedo decir, inclusive a ustedes, que compartan su pantalla, ¿no? Pero bueno, ahorita no. A ver, vamos a ver. ¿Dónde estás? Ah, ya. Fijar. A ver, un poquito más a la derecha. Ya, pero yo veo un... Ah, el tridruro, has hecho el pH3, ¿no? Sino que está de cabeza. Sí, está bien. Y ahí el otro, el bromo 2. Ahí está. Ah, el bromo no lo veo, solamente veo tu dedo. Ya, el bromo 2 veo la fórmula, pero no veo tu... Profe, yo tengo el bromo. A ver. ¿Quién es? Ah, ya, para ver la pantalla. Vamos a poner, fijar el video. Ah, ya. Ajá, así es. Ya, sino que ahora, como tú has hecho ya con puntitos o con X, está bien. También podrías, por cada par de puntitos, puedes poner una rayita, ¿no? Cualquiera de los dos es correcto. Sino que más adelante las raíces... Profe, tiene 8, creo, el bromo, ¿no? 7 tiene, pero cuando se enlazan ya tienes que buscar los 8, ¿no? O sea, tú tienes que tener los 7 electrones de valencia y unirlo a otro bromo de tal manera que los dos tengan 8. Ese es el objetivo, ¿no? Porque la regla del octeto dice... Ah, ya entendí, pero ahorita lo muestro, Ya, espera. A ver, ¿quién más? Silva, ¿tú lo has hecho? A ver, su pantalla de Silva. ¿Quién más ha hecho? Un ratito, profe. Ya. Ah, se salió uno. Profesor, y no se puede escribir en su pantalla. Ah, si quieren, pero... sí se puede, ¿no? Tendría que darle su autorización. Así ha hecho Zabaleta, sí estoy viendo que sí lo ha hecho bien también. Sí, está bien, Zabaleta. Sino que, como les digo, cuando ustedes ven puntitos, está correcto. Pero más adelante esos puntitos se tienen que sustituir por rayitas. Cada 2 electrones es una rayita. Ahí hay 2, ¿no? Claro, Profe, cada así con la raya.
Sí, o sea, eso también es correcto, los puntos son correctos, sino que más adelante van a hacer una mezcla. O sea, cuando me conviene pongo puntos, cuando Profe, me conviene pongo rayas. Sí, ¿está bien así? a ver. Es Cerna, ¿no? Ujú. Sí, está bien. Mira, tú has puesto una rayita en el enlace y los electrones libres como puntitos. Y también está bien. Como les digo, a ¿Esos veces puntitos también pueden ser rayas? también puede ser rayas. Pero a veces es bueno poner los puntitos cuando son electrones libres, puntitos para decir, por si acaso esto no... Profe, una pregunta, así como el 7 lo tengo que hacer en el 8, ¿verdad? Claro, el 8 también. Ah, ya está haciendo Silva. Ya, apúrate para verlo. Ahora lo tengo, en el 8 tengo que ponerle 3 veces nada más, ¿no? En el 8 tú tienes un fósforo, tienes que ver cuántos electrones tiene y ver cuántos necesita. A ver si encajan con los hidrógenos que te han dado ahí. A ver, 8A. ¿Quién más? Silva dice que está haciéndolo. A ver. Ahí también está. Profesor, ¿le puedo mostrar de vuelta mi pantalla para que mire? A ver, Pablo, Espera. Pablo. Espera un ratito. Ya. Estás, no. ¿Cuál era el otro? El otro decía pH3, o sea, fósforo y 3 hidrógenos. pH3. Ay, a ver, ahora sí. Estoy viendo el de... Un ratito, sí, lo estoy viendo primero el de Ochoa. Ya. Sí, está bien. Esto que está medio chuequito nomás, ¿no? Está bien. Y de Silva, a ver. Ya Ochoa, está bien. A ver, de Silva. Quiero ver la pantalla bien. Más abajo, más arriba, más arriba. No, más abajo, al revés. Más. Y así también está bien. 6. Parece que hubieras puesto pedacitos de papel, así como en primaria. Ya, sí están bien todos. No sé quién más faltará. Ese es el objetivo, pues, ¿no? O sea, hacer esas moléculas. Porque más adelante nos van a determinar, como les digo, propiedades de algunos compuestos. Entonces el bromo, vamos a hacerlo rapidito el bromo, a ver si es que todos encajan. Profe, ¿me puede explicar cómo hacer la 8? Y ahorita, pero primero hay que hacer el 7. El 7, ¿ya? El bromo, ustedes también ya lo saben que son 7 electrones, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 acá. Y como dice bromo 2, entonces tiene que haber otro bromo más que debe estar acá, ¿no? Como ustedes lo han hecho igualito. Pero lo voy a poner de repente con otro color para que podamos ver que también tiene 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y como buscan siempre 8, quieren tener 8, entonces lo único que les queda es que este electrón con este de acá, este par de electrones que son uno de cada uno, al final los compartan. Si los comparten los dos electrones que son uno de acá y uno de allá, o sea, los dos están enlazándose y los dos están aportando un electrón, de los 7 que tienen aportan solamente uno, entonces el enlace se va a hacer pues de compartición, ¿no? Algo así. Ese sería el enlace, así como ustedes lo han hecho, se han enlazado acá. Miren que este enlace también yo podría representarlo con una rayita. Cada rayita son 2 electrones, acá está la rayita. Pero también los electrones libres, estos electrones son electrones que no están en enlace, están libres, simplemente que son parte del bromo. Así que cada par también lo podría representar como una rayita, ¿no? Una rayita, acá también como una rayita, y acá también como una rayita. Significa que hay 2 electrones, 2, 2, 2, ¿no? A 2. Igual acá, ¿no? Acá también puedo representarlo como una raya. Entonces, es cualquiera de los dos es indistinto, ¿ah? Rayitas o puntos. Sino que a veces los puntitos me demoro a hacerlos y le pongo rayas, ¿no? En algunos casos es recomendable poner los dos. Por ejemplo, en el caso del agua, H2O. Acá tengo el oxígeno y acá tengo un hidrógeno, así. Entonces, acá, para especificar o para realzar que el agua tiene electrones libres en el oxígeno, le pongo ahí los 4 puntitos, ¿no?
O sea, eso significa, miren, por si acaso la molécula de agua tiene electrones libres, ¿ah? O sea, es lo que quiere decir. Pero si le pongo 2 rayitas, también está correcto. Sino que en algunos libros, algunos autores que están enseñando, dicen, esto significa que acá hay electrones, por lo tanto tiene carga negativa por este lado. Eso para eso sirve, ¿no? Pero en este caso no, miren, en este caso el bromo, sus electrones libres están por todos lados. Por lo tanto, si hay cargas negativas, están por todos lados. Eso es lo que quiere decir. Pero en el caso del agua, si mi molécula de agua yo la represento así, más o menos como un ángulo de inclinación, y acá están sus electrones libres, acá están los 4, entonces no es igual que la de arriba, miren, fíjense bien, esta molécula tiene electrones por acá, por acá, por acá, por acá, por todos lados, ¿no? O sea, prácticamente es una molécula que es igual por todos lados, mientras que en el agua no, en el agua acá no tengo electrones ni acá, pero los tengo todos en un solo lado. Por lo tanto, si a mí me dijeran representa la molécula de agua, y si tiene alguna carga eléctrica, pues yo lo representaría más o menos como si fuese una B, más o menos así, como un boomerang, así. Y acá le pongo negativo, por los electrones, y acá le pongo positivo, porque acá estos protones tienen un electroncito que prácticamente lo están perdiendo, o sea, lo están dando al oxígeno. O sea, si pierden electrones, es positivo. Y si tiene electrones, muchos electrones, es negativa. Entonces la molécula de agua, de alguna manera, tiene una carga, o sea, es polar, así le dicen polar, mientras que esta no. ¿Cuál es la diferencia entre esta que tiene carga eléctrica en un lado y otra que no tiene carga? Porque tiene carga por todos lados. Miren la diferencia. El bromo es gas. En realidad es un líquido que se evapora rápidamente, ¿no? Y el agua es líquida. ¿Por qué? Por estos electroncitos. Si estos electrones están haciendo que sea polar, entonces el agua tiene, entre ellas, un agua con otra agua se atraen, porque uno es positivo y el otro es negativo, ¿no? Eso le dicen puente de hidrógeno. El agua con otra, una molécula de agua con otra molécula de agua se atraen, y se atraen de alguna manera, de tal manera que se juntan tanto que se forman una forma, es un estado líquido. Mientras que los bromos, un bromo con otro bromo, o sea, Br2 con otro Br2, como son apolares, no tienen atracción uno con otro, entonces simplemente son gases. O sea, tratan de irse lo más lejos posible, como todos los gases, ¿no? Los gases no se atraen, simplemente se rechazan. Ve una molécula de bromo con otra molécula de bromo, y como no tiene ninguna atracción, simplemente cada uno sigue su camino. Pero si yo encuentro una molécula de agua y otra molécula de agua está al costado, las dos se atraen porque tienen cargas opuestas, ¿no? O sea, el positivo busca el negativo busca el positivo. Por eso es que el agua se atrae de alguna manera, y por eso es que el agua tiene un estado líquido. Y así algunas moléculas inclusive tienen estados sólidos. Por ejemplo, el cloruro de sodio, que es la sal, tiene una atracción entre sus moléculas más fuerte todavía, por eso es sólido. Por eso es importante saber la estructura de Lewis de las moléculas, porque nos explica muchas propiedades, y ustedes ya saben qué cosas son unas propiedades, ¿no? Por ejemplo, punto de ebullición, punto de fusión. Ustedes saben que el alcohol se evapora más rápido que el agua, ¿no? Vimos en el primer bimestre, creo, ¿no? O en el segundo, creo. ¿Y por qué el alcohol se evapora más rápido que el agua? Nosotros decíamos, sí, el alcohol se evapora más rápido porque es volátil, ya. Pero sin embargo, hay una explicación. Y yo les puedo mostrar la molécula de alcohol comparada con la de agua para que vean. Les voy a enseñar cómo es la molécula de alcohol, antes de pasar a la otra pregunta. El alcohol es así: carbono, hidrógeno, miren que utilizo rayas, ¿no? Hidrógeno acá, otro carbono acá otro hidrógeno, acá otro hidrógeno, bien grande, ¿no? Y acá un O, y acá un H, y acá electrones libres. Esa es la molécula de C2H5OH, típico del alcohol, el OH. Un alcohol siempre va a tener OH. Alcohol. Este es el etanol, alcohol etílico, el que utilizamos para desinfectarnos las manos, el que están vendiendo para el coronavirus, ¿no? Y el agua, miren, esta molécula, y el agua es así: HOH. Y sus electrones libres. Acá también tiene electrones libres, ¿no? Ya está. Mira la diferencia. El agua, como tiene 4 electrones libres y tiene una carga negativa por este lado, se atrae con otra agua.
Por lo tanto, es bien difícil separar. Si yo tengo, por ejemplo, dos moléculas de agua, de alguna manera están unidas las dos. Si yo quiero que de lo que están en forma líquida pasen al estado gaseoso, tengo que darle mucha energía para separarlas unas de otras, porque están unidas, se atraen unas con otras. Una molécula de agua se atrae con otra. Voy a poner acá otra molécula de agua. Positivo. Entonces acá utilizo un hidrógeno por aquí, otro oxígeno por acá y otro hidrógeno por acá. Y acá están los electrones, ¿no? Pues esto que es positivo, acá está el hidrógeno, se atrae con lo negativo. Y se juntan una con otra, de tal manera que se juntan tanto que se compactan y se forman un estado líquido. Están unidas. Cuando yo quiero romper ese enlace para poder hacer que una se vaya en forma de vapor, en forma de gas, tengo que darle mucha energía. Tengo que darle mucha energía para que se rompa el enlace entre ellas y al final una molécula de agua salga en forma de gas y otra también salga en forma de gas. Tengo que dar mucha energía para que se evapore, para que sea gaseoso. Mientras que el etanol no. El etanol, miren, toda esta parte de acá es apolar, pero solamente tiene electrones acá. Por lo tanto, si hay un enlace entre un alcohol con otro alcohol, pues es una molécula, miren, muy grande por acá, y muy chiquitita por acá, ¿no? O sea, es como si fuese una nariz más o menos. Entonces, si yo me junto a otra molécula de etanol por acá, pues tendría que ponerle de repente la parte, esta parte de aquí, juntita, más o menos así, ¿no? H por acá, O acá, y acá C, y otro por acá, más o menos así. Entonces, no habría cómo unirse porque son muy incómodas unirse. Acá esto se uniría con este puntito que está acá, que son los electrones con positivo con negativo, y ya no habría espacio para otra más, porque son muy grandes las moléculas. Y esta parte de aquí es apolar, no se atrae. Si viene un alcohol por acá y ve esta parte de acá, no se atrae, al final se rechaza. Tienen que buscar los puntitos donde hay electrones libres, y se atraen muy poco, o sea, se atraen muy poco. Por eso es que cuando yo le doy un poco de energía al alcohol, simplemente lo sobo, se evaporó. Es más rápido romper el enlace entre uno con otro. En el agua no, en el agua es muy fuerte el enlace. Y además, si la molécula de agua es más chiquitita. Acá es una molécula muy grande, y si se atrae una con otra, es más difícil. Pero sí se atrae de alguna manera, porque tiene electrones libres, y el alcohol con el agua se mezcla por los electrones libres. Pero si no tuviera electrones libres, o tuviera electrones libres por todos lados, el agua con el compuesto que tiene eso, no se atrae. Por eso es que el agua con la gasolina no se mezcla. El agua con el aceite tampoco se puede mezclar. Y en cambio la gasolina con el alcohol sí se puede mezclar, porque son compuestos orgánicos. Lo estoy haciendo, dice. Bueno, eso es de anterior, ¿no? Ya, pero esa es otra cosa. Eso lo vamos a ver próximo año, cuando hagamos ¿cómo se dice? El tema es enlaces interatómicos, o sea, entre una molécula con otra molécula. Nosotros vamos a ver enlaces químicos todavía, antes. A ver, la 7 entonces ya está hecha. Y la 8 es ¿qué era? pH3, ¿no? A ver, ¿cuántos electrones le pongo al fósforo? 5. 5, porque está en el grupo 5A, ¿no? Acá, 1, 2, 3, 4 y 5. Así. Ya están los 5. Y me dan 3 hidrógenos. Entonces el hidrógeno se supone que si entra por acá un hidrógeno, entraría aquí con un electroncito. Acá entraría otro hidrógeno con su electrón, porque el hidrógeno solamente tiene uno, y acá entra otro hidrógeno con el otro electrón que tiene por acá, ¿no? Y miren, si se juntan todos, así como está, tendríamos 5 más 3, porque se comparten 6 compartidos y 2 libres, ya tiene, el fósforo tiene 8. Se completó el octeto. Y el hidrógeno está contento. Profe, ¿qué número está resolviendo? La 8. A ver, vamos a ver la 8. Profe, ¿puede volver a repetir porque no estoy entendiendo así de allí? Ya, espérate un ratito. Vamos a dejar la pantalla. Sí, la 8 es. Ya, a ver, borramos todo, ¿ya? Ya, la molécula que hay que representar es pH3, o sea, esta, ¿no? pH3. Ya, entonces primero tengo que dibujar el fósforo, el P. ¿Cuántos electrones le pongo a P? ¿En qué grupo está P? 5. Está en el grupo 5, por lo tanto le tengo que poner 5 electrones, porque la notación de Lewis de P, del fósforo, es 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí están los 5 electrones de valencia, o es la notación de Lewis del átomo de fósforo. Del hidrógeno. Si yo pongo un hidrógeno por acá, el hidrógeno
Su notación de Lewis del hidrógeno es 1 nada más, así que aquí le pongo una X, ¿no? 1. Y por acá pongo otro hidrógeno, 1 también. Y por acá pongo otro hidrógeno, acá, 1 también. Aquí está. Entonces, si hay 3 hidrógenos, cada uno con su electrón, entonces lo que quieren es enlazarse, pues se enlazan acá, acá también se enlazan y acá también se enlazan, de tal manera que el fósforo ya no tiene 5, tendría 2, 4, 6 y 8, que es lo que quiere. Y el hidrógeno tendría 2, acá están los 2, que también es lo que quiere, 2, acá tengo 2, y acá también tendría 2, ¿no? Por lo tanto, todos estarían contentos, pero tiene que enlazarse 3 hidrógenos con un fósforo. No podría ser 4 hidrógenos, o de repente 2 estarían incompletos y el otro estaría de más, ¿no? Entonces, solamente tiene que ser 3. Por lo tanto, la notación de Lewis más o menos podría ser así, ¿no? O sea, enlazando esto, yo pondría un poco más nivelado así, esto, acá también, un poco más nivelado. Acá igual, con un X, y estos electrones están quedando libres, ¿no? Electrones libres. ¿Cómo lo podría representar con rayitas? Le pongo la P acá en medio, una rayita por acá, una rayita por arriba, una por acá, hidrógeno por acá, hidrógeno por acá, hidrógeno por acá, y estos como una rayita o como los dos electrones simples ahí, ¿no? Que están sueltos. Esto también podría ser. O sea, esto que está acá es lo mismo que esto, sino que en vez de utilizar puntitos y X, estoy utilizando rayas. Cuando me conviene, le pongo rayas. Y si le quiero, le pongo 2 electroncitos ahí para decir, por si acaso esta molécula es polar, porque tiene electrones libres acá, ¿no? Los electrones libres hacen que la molécula sea polar. Electrones libres pueden tener, pero si tienen en un costadito y no lo tienen en toda la molécula, es una molécula que tiene carga, es polar. Por lo tanto, se debe atraer esto al agua, o se atrae al alcohol, porque se parecen. Todo lo que se parece se atrae. En cambio, no se parece mucho al bromo. El bromo tiene 8 electrones alrededor, ¿no? Todos lados. 14 electrones alrededor. No, 12 nomás. Y esos 12 electrones eran por todos lados. O sea, no había unos electrones en un lado y en otros no había, no. Al contrario, todo era lleno de electrones, por lo tanto es una molécula simétrica y totalmente apolar. No tiene carga eléctrica. Así es, esa es la número 8. Ahí les he Profe, preparado. Sí, los electrones del potasio se van a compartir con los del hidrógeno, ¿no? potasio. De fósforo, Dios. Ay, sí, fósforo, perdón. Sí, claro, se comparten con el hidrógeno. Acá estamos haciendo nosotros estructuras de Lewis en donde un elemento no metálico, fósforo, con otro no metálico, que es el hidrógeno, se enlazan compartiendo electrones. Pero no siempre comparten electrones, ¿ah? Hay algunos que le roban sus electrones. Y eso lo vamos a ver en enlace. Y si quieres vamos a hacer un adelantito para que vean. Pues mira, acá es compartición, o sea, el fósforo dice, yo tengo 5, ¿ah? Y faltan 3. Y los hidrógenos dicen, y entonces yo, y son 3 los hidrógenos que se ofrecen, y comparten los electrones que tienen, de tal manera que todos tengan la estructura de un gas noble, ¿no? El fósforo tiene 8, que parecería pues al argón, y el hidrógeno tendría 2, que se parecería al helio. Está contento, ¿no? Pero miren, ¿qué pasa si yo hago un elemento? Miren, estos son no metálicos. Si yo uno un elemento que es metal, como por ejemplo, voy a borrar eso un ratito. Esta ya es la tarea. Un cuarto de hora ya termino. El sodio, por ejemplo. El sodio, ¿cuántos electrones le tengo que poner? A ver, su número atómico es 11. ¿Cuánto es? Silva, ¿cuántos electrones le pongo acá como estructura de Lewis o notación de Lewis? ¿Cuántos puntitos al sodio le tengo que poner? O Zabaleta, ¿cuántos le pongo al sodio? A ver. ¿Cuánto le pongo? Están buscando en la tabla periódica. El 11, a ver. Sodio. ¿En qué grupo está? Tiene elementos de valencia 1. 1. Entonces le pongo un electrón. Acá está. Acá está su único electroncito. Supongamos que este sodio está por ahí dando vueltas, un elemento que su electrón está por ahí. Y ahora yo voy a unirlo con un cloro. Ustedes ya conocen el cloruro de sodio, que es la sal, ¿no? Cloro. ¿Cuántos electrones tiene el cloro? O sea, ¿cuál es su notación de Lewis? ¿Cuántos le tengo que poner acá? 7. 7. Vamos a poner los 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, le pongo X por si acaso para diferenciarlos, ¿no? Ahí está.
Podría haber un enlace, ¿no? Porque el sodio tiene 1 y el cloro tiene 7, y le falta 1 y pero el sodio está en el grupo 1A. Y si comparte electrones, él tendría 2. Y no se parece a un gas noble. ¿Qué pasa con el sodio? El hidrógeno sí, porque el hidrógeno quería ser helio. Pero si el sodio gana un electrón de compartición, entonces se va a parecer más bien a un metal alcalino térreo. Tendría 2 electrones de valencia. No le conviene al sodio. Al sodio no le conviene compartir. Al cloro sí. Al cloro dice, a mí me falta 1, ¿qué te parece si compartimos? Y el sodio dice, ¿y qué? Si yo comparto mi electrón, yo voy a tener 2. Y no me parezco al gas noble, así que no me conviene. Mire, ¿qué hacemos con este cloruro de sodio? Acá no les conviene al sodio compartir, al cloro sí. Entonces el sodio, ¿sabes lo que hace? El sodio simplemente se deshace del electrón, lo bota, no lo comparte. Le dice, ¿sabes qué? Mira, te lo regalo. ¿Y qué queda con el sodio? Mira, el sodio quedaría así, ¿no? Sodio, vamos a ponerlo mejor con negro. Y estos plumones ya no me pintan, pero le voy a sacar uno nuevo, ¿ya? Si no, me va a salir mal. Acá tengo una caja de plumones. Sodio. Pero es infinito. 11. Notación, configuración electrónica del sodio. 1s2, 2S2. 2p6 y 3s1. Miren, tiene un electrón, lo que decían ustedes, ¿no? Tiene un electrón de valencia, por lo tanto tiene un electroncito. ¿Qué pasaría si este electrón lo bota? Se va. Prácticamente se queda con el primer nivel y con el segundo nivel. El tercer nivel deja de existir. O sea, vuela el tercer nivel. Desaparece. Es como si su casa de ustedes tuvieran 3 pisos y de momento a otro dicen, bueno, yo quiero utilizar el primero y el segundo piso. El tercer piso ya lo vendemos, ya no es nuestro. O sea, no, se quedan con 2 pisos y el tercer piso vuela. O de repente lo sacan, de repente es hecho de madera y lo sacan. Entonces se quedan con un piso menos. Acá el sodio, cuando se deshace de este electrón, se quedaría como un gas noble, miren acá. 2 y 6, 8. Eso le conviene. Entonces el sodio dice, ¿cómo se te ocurre que yo voy a compartir si lo que yo quiero es tener 8 y tengo 1? Mejor te lo regalo. Y se lo regala. Se lo da. ¿Y el cloro qué más quiere? No tiene ni que compartir, simplemente lo agarra y lo captura, ¿no? Entonces, ¿en qué se convierte el sodio cuando bota un electrón? ¿En qué? Gas noble. No, ya, pero se convierte en un ion catión, porque estaría haciendo, si se va este hidrógeno, este electrón, está acá, entonces el sodio quedaría como más uno, un catión. Y el cloro, al ganar ese electrón, ¿en qué se convertiría? Un gas noble. Claro, porque tiene 8, pero también se Un convierte anión. en un anión, menos 1. Ya, vamos a ver, voy a borrar eso un ratito. Entonces, si el sodio ahora es catión, positivo, y el cloro es anión, negativo, ¿se atraerán o no se atraerán? Positivo con negativo. Sí se atraen. Por eso es que los dos se atraen de alguna manera, pero uno ha cedido un electrón y el otro se lo ha agarrado. Entonces había un acuerdo entre ellos dos y dicen, bueno, en vez de compartir como lo hacen muchos, yo quiero que me lo des. Y tú quiero que te deshagas de eso, porque si tú te deshaces, eres un gas noble. Tendrías una capa menos, o sea, un nivel menos, pero tienen los 8 electrones de valencia. Entonces, esta atracción que está acá entre cargas, vamos a poner aquí más 1 y menos 1, ya no es una compartición. Ahora se ha cedido un electrón. Este enlace es un compuesto. Este enlace es un enlace iónico. Ya no es covalente, no es de compartición. Y es muchísimo más fuerte que el de covalencia, o sea, el de compartición, porque aquí este sodio está siendo positivo y el otro negativo. O sea, hay una atracción entre ellos. Positivo con negativo se atraen, ¿no? ¿Y en qué estado se encuentra el cloruro de sodio? ¿Es sólido, líquido o gaseoso? La sal, cloruro de sodio. La sal de ustedes que tienen en su cocina. Sólido. ¿Y por qué sólido? Porque este enlace es muchísimo más fuerte. Cuando los enlaces son fuertes, son sólidos. Cuando los enlaces son medio fuertes, son líquidos. Y cuando el enlace es muy débil, no es polar, son gaseosos. Y ese es
Por eso es que es importante estudiar los enlaces. Es importante estudiar por qué este cloruro de sodio es sólido y no es líquido como el agua, por ejemplo. El agua no es un enlace iónico, es un enlace de compartición. Hidrógeno con oxígeno se comparte, mientras que acá no. Acá el sodio es positivo y el otro es negativo. Y es sólido, ¿no? Entonces, acá no hay compartición. Y la estructura de Lewis, o sea, la notación de Lewis sería esta. Así mismo, con paréntesis y todo, ¿no? Sodio más 1 y cloro, pero con sus 8 electrones, menos 1. No sé si se ve bien ahí. Si ustedes me dijeran cuál es la estructura de Lewis del cloruro de sodio, tendríamos que diferenciarla de los otros que hemos hecho. ¿Y cuál es la diferencia? Que esto es un metal. El agua no. El agua, hidrógeno era no metal y el oxígeno era no metal. Cuando yo vea un metal dentro de un compuesto químico, automáticamente digo, este es un enlace iónico. Acá el metal no ha compartido electrones, los ha dado, se los ha regalado. Y el otro, que es el no metal, los aceptó. Y se atraen entre los dos por cargas eléctricas opuestas, ¿no? Ese es un compuesto iónico. Por eso los compuestos iónicos generalmente son sólidos. Por ejemplo, el cloruro de sodio, después cloruro de potasio, sulfato de magnesio, todos los que son metales y no metales son sólidos. Y cuando son no metales, generalmente son líquidos o gaseosos, ¿no? Pero eso vamos a verlo en los enlaces. Yo les estoy avanzando un poco para que vean... Profesor, una pregunta. Sí, dime. ¿Me podría explicar cómo hallar esos electrones de valencia, por favor? Allá. Por ejemplo, del fósforo. Lo que vimos en la pregunta 8. O sea, ¿por qué le pongo 5, no? Es lo que quiere decir. Ya, si tú haces la configuración electrónica de fósforo, en primer lugar el fósforo es 15 acá, ¿no? Soy el número atómico, tengo que tener el número atómico, el Z. O sea, el Z el número atómico del fósforo es 15 acá, no sé si lo puedes ver acá. 15 dice, fósforo 15. Significa que con 15 protones también tiene que tener 15 electrones. Si yo hago la configuración electrónica del fósforo, es con 15 electrones. Sería 1s2, 2s2, 2p6 y 3s2 y 3p3. Ahí está. O sea, termina en p3. El fósforo, mira. 2, 4, 10, 12, 15. ¿Cuántos electrones tiene en el último nivel? A ver, en el primer nivel tiene 2. En el segundo nivel tiene 8. Y en el tercer nivel tiene 2 y 3, 5. Como tiene 5 electrones en el tercer nivel, entonces yo le pongo acá 5 electrones. Ahí están los 5 electrones del fósforo. Y esto coincide con el grupo en donde está. A ver, ¿dónde está? ¿En qué grupo está el fósforo? En el grupo 5A. Entonces, si yo determino en qué grupo está mi elemento, ya no necesito hacer la configuración electrónica. Como el fósforo está en el grupo 5, le pongo 5 electrones de valencia. Y en la notación de Lewis es poner los electrones de valencia con puntitos, así como acá, ¿no? O con bolitas o con X. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, el fósforo tiene 5 electrones de valencia, le pongo 5 electrones acá. Y está en el grupo 5, todo coincide. El carbono. A ver, el carbono. ¿En qué grupo está el carbono, Zabaleta? Búscalo en tu tabla periódica. ¿En qué grupo está? Carbono. Mira los números romanos. Pero, profe, estoy buscando en Google, no tengo tabla periódica. Ya, entonces buscamos acá. Acá el carbono, miren, está. Carbono 6 está en el grupo 4A. 4A. A ver si lo puedes ver ahí. En romanos, 4A. Ya, 4A. Entonces, si está en el grupo 4A, entonces tiene 4 electrones de valencia. Y luego represento con 4 bolitas. Ya Facilito. entendí, profe, ya entendí. El hidrógeno, ¿en qué grupo está? Está en el grupo 1. Acá está el hidrógeno. Grupo 1A. 1. Hidrógeno. Entonces, ¿cuántas bolitas le pongo? Una. Es así nomás. O sea, los grupos es la cantidad de electrones de valencia, ¿verdad? Legal, sí. Y eso lo hemos determinado con la configuración profe, electrónica, sino que la configuración electrónica, como ya la sabemos, ya no, con esto resumimos, con el grupo en que está, ya resumimos cuántos electrones de valencia tiene, entonces ya para qué hacemos la configuración electrónica. De frente buscamos en el grupo que está y le ponemos los electrones que tiene alrededor, ¿no? Si está en el grupo 1, 1. Si está en el grupo 2, 2 electrones. Si está en el grupo 3, 3. Si está en el grupo 4, como el carbono, le pongo 4 electrones de valencia, ¿no?
Si está en el grupo 7, le tengo que poner 7, como el cloro, ¿no? Y si está en el grupo 8, como los gases nobles, tengo que poner 8. Una pregunta, hablando de gases nobles, para todos ustedes. Se bajaron, ya son 8 horas, ya terminamos la tarea, ya se fueron. Ya, los gases nobles tienen 8 electrones en su último nivel, ¿no? ¿Los electrones de valencia serían 8 o serían 0? Porque miren que tiene 8 electrones de valencia. 7, 7, 7. No, los gases nobles, por ejemplo, el argón. El argón, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta pregunta hicieron una vez en la Universidad de Ingeniería. Un gas noble tiene 8 electrones en su último nivel. Por lo tanto, tiene A, 8 electrones de valencia. B, 0 electrones de valencia. C, no se puede definir. C, D, así. El argón es un gas noble, no tiene electrones. O sea, habían varias alternativas. Tiene 8 electrones en su último nivel. ¿Tendrá 8 electrones de valencia o no tiene nada? ¿Qué dicen? ¿Se han puesto a pensar? Sí, sí tiene 8. No tiene nada. Claro, tiene 8 electrones en su último nivel, ¿ah? Pero en realidad valencia significa la capacidad de compartir o de enlazarse con No otros. tiene, no Y tiene. el argón No, no tiene, no tiene, no tiene. no tiene la capacidad de enlazarse Porque con tiene nadie. exacto. Claro, pero tiene exacto 8. Claro, si a mí me dijeran cuántos electrones tiene en el último nivel, son 8. Pero los electrones de valencia serían 0. No comparte con nadie sus electrones. Valencia significa que hay que compartir con alguien, ¿no? Por ejemplo, aquí, mira. El cloro tiene 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Él podría compartir de esos 7, 1. O sea, compartiría 1, ¿no? Y enlaza con un hidrógeno, sale un compuesto HCl. Podría compartir 2, ya no puede. Porque si comparte con 2, se llenaría de electrones, tendría 9. Entonces no puede, tiene que compartir uno de estos con otro que tenga un electrón para hacer su octeto. Por lo tanto, su capacidad solamente es un enlace nada más, uno. Miren, yo lo pongo acá al hidrógeno y se enlaza con hidrógeno, pero solamente con este lado. Tiene la capacidad de compartirse solamente un electrón. Por lo tanto, su valencia del cloro es 1, porque se enlaza por un solo lado. Pero tiene 7 electrones de valencia, pero solamente tiene un enlace. Esa es la diferencia. En cambio, el argón tiene los 8 electrones de valencia y no tiene la capacidad de combinarse con nadie porque no le interesa combinarse con nadie. Es un gas noble. Por lo tanto, sus electrones de valencia serían 0. Eso lo vamos a ver en enlaces. No se compliquen la vida, pues. Quería ponerles unas preguntitas antes de a ver si los pueden hacer ustedes, aparte de las tareas, para ver si tienen una... si quieren, se los dejo y ustedes lo hacen más tarde, no sé. O si quieren, me lo hacen ahorita mismo. Aparte de las tareas que les he puesto. Acá lo tengo, en el último. Yo se las quité a ustedes porque al final no nos iba a alcanzar tiempo. Pero yo las tenía en otra página, en otro archivo. 11. Dice, los números cuánticos del último electrón de un átomo son 3, 1, menos 1, menos 1 medio. Representa la notación de Lewis de dicho átomo. ¿Podrían hacerlo? A ver. Si no les pongo ahí, ustedes lo pueden hacer más tarde y me lo mandan, ya para salir de esto a las 6 en punto. Pero más o menos les puedo dar un alcance de cómo se puede hacer. Con los números cuánticos del último electrón, ustedes ya saben que puedo determinar la cantidad de electrones que tiene, ¿no? El átomo. Y como tengo la cantidad de electrones, tengo la cantidad de protones, por lo tanto ya tengo el Z. Y si tengo el Z, busco el grupo y le pongo la estructura de Lewis. O sea, simplemente con el Z yo sé cuál es la estructura de Lewis. Así que con esto, ahí en el número Z del elemento, o sea, si por ejemplo es el calcio, entonces simplemente le pongo 2 electrones, nada más. ¿Están entendiendo? Miren, entonces los números cuánticos, con los números cuánticos hagan los electrones que tiene el elemento. Con los electrones es igual que los protones, ¿no? Y los protones es el Z. Con el Z, busco en mi tabla periódica, si el Z es 20, busco en dónde está el número 20, está en el grupo 2, y le pongo los 2 electrones alrededor. Es lo que tienen que hacer. En el 12, dice, un átomo de masa 75 pertenece al periodo 4, ¿eh? Periodo 4, llega hasta 4 niveles, ¿no? Y su notación de Lewis es esta, 5 electrones acá, ¿no? Allá cuántos neutrones tiene. Igualito. Entonces es un azufre. La primera, la 11, azufre. A ver, 3P, sí, creo que sí, sale 32, 16 si no me equivoco, ¿no? Sí. Ya, y si sale 16, entonces el azufre. Está bien, ya lo hicieron, ¿ves? Facilito. El de acá, háganlo y pónganlo también en su tarea para tenerlo ahí, por si acaso. Cosa que ya yo les pongo un poco más de nota.
Ah, por si acaso, miren, yo les he dictado a Serna y a San Ginés sus notas que ellos se sacaron ustedes en su práctica, pero en el registro tienen otra nota, porque yo les ofrecí que les iba a poner un poco más. Así que yo les dicté las notas que tengo en mi registro, pero en el registro de CIENET tienen otra nota, por si acaso. Más, ¿no? ¿Y Por cuál supuesto. vale? La que está en el registro del colegio, porque la mía es solamente lo que se sacaron en la práctica, ¿no? Pero ya les subí más puntos porque ustedes participaron la semana pasada. O así. Gracias. Ya, Ochoa no es necesario porque Ochoa creo que tiene muchas notas. Al otro dice, ya esto también es fácil, ¿no? Mire, con esto yo sé que está en el grupo 5 y busco el periodo 4 como grupo 5 y ya sé cuál elemento es, ¿no? Con el elemento que yo he reconocido, sé su Z, que es protones, y con el número, o con la masa atómica y los protones, que es el Z, determino los neutrones, está fácil. Y en la última dice confeccionar la estructura de Lewis del CO2. Y si no me equivoco, acá nos olvidamos de hacer el CH4, ¿ah? CH4, aquí podemos hacerlo rapidito antes de que sea las 6. A ver, el CH4. Eso, tómenle una foto a esto que está acá, para que lo puedan hacer de repente más tarde, no sé. A ver, voy a poner un poco más grande. Ahí está, esas preguntas que están ahí. Si pueden, tómenle una foto. Mientras tanto, hay que hacer lo de ayer que nos olvidamos, el CH4. O sea, esto que está acá. Esto nos olvidamos, CH4. Pero es fácil, ¿ah? CH4. Y el CO2 también hay que hacerlo. El CO2 se lo dejo a ustedes. Traten de hacerlo y, a ver, mándenmelo. Quiero ver qué tanto resuelven un problema de CO2. Ustedes traten de buscar que el carbono, que tiene 4 electrones, al final tenga que tener 8. Y el oxígeno, que tiene 6, al final tiene que tener 8. Busquen la manera de que se enlacen los dos elementos, carbono y los dos oxígenos, de tal manera que los tres tengan 8, a ver qué tipo de enlace forman. Ahí es como un juego ¿cómo se llama? Cuando arman las fichitas, de rompecabezas, algo así, ¿no? De rompecabezas, ¿no? Algo así. Tienen que enlazar todos de tal manera que los enlaces me den carbono con 8 electrones, oxígeno con 8, o sea, ustedes tienen que compartir los electrones de tal manera que tengan todos 8, para que se cumpla la regla del octeto, ¿no? Eso lo hacen ustedes. Vamos a ver rapidito lo que nos olvidamos de ayer, el CH4. El CO2 tiene que hacer ustedes, el CH4. Miren, carbono, sabemos que tiene 4 electrones de valencia. 4. Y los hidrógenos, 1. Si este hidrógeno se mete por acá, tendría un enlace y ya tendría 5. Pero como tengo hasta 4 hidrógenos, yo puedo poner por acá otro más, por acá otro más, y por acá otro más. Ya tendría los 4 hidrógenos, pero los 4 cada uno con su enlace, miren, 2, 2, 2, 2. El carbono ya tendría 8, miren. Por lo tanto, sería más o menos la estructura de Lewis esa, ¿no? Y sería, si yo lo represento con rayitas, sería 4 rayitas y los hidrógenos a los costados. Si ustedes se dan cuenta, no hay electrones libres. Todos los electrones del carbono se han utilizado para el enlace, 4 enlaces. Y el único electrón del hidrógeno también se ha utilizado para enlace. No hay electrones libres. No hay nada. No hay nada de electrones que me digan esta molécula tiene una carga eléctrica. Por lo tanto, esta molécula debería ser, más o menos ustedes, a ver si lo han entendido, esta molécula CH4 será gaseosa, líquida o sólida. ¿Qué dicen ustedes? Más o menos. ¿Es gas? ¿El CH4 será gaseoso, será líquido o será sólido? Porque sí existe en la naturaleza. CH4. Miren, no tiene electrones libres. Todos los electrones están metidos y han servido para enlazar. Todos los enlaces son de los electrones que tienen todos los 5 átomos que están. No tiene electrones. En cambio, el agua sí tenía electrones libres. Y el cloruro de sodio tiene muchos electrones libres, inclusive tiene carga, ¿no? Carga eléctrica. Este no tiene carga eléctrica. ¿Será gas, líquido o sólido? A ver, rapidito. ¿Sólido? No, no es sólido. Si fuera sólido tendría que tener carga eléctrica porque se atraerían entre ellos, ¿no? El agua tiene una ligera carga eléctrica. ¿Gaseoso? Esto es gaseoso. El CH4 es gaseoso. Es gas. Cuando ustedes, esto se produce en la descomposición de restos orgánicos. Cuando nosotros vemos un animal muerto, lo primero que sale es el gas metano, CH4. Ese es metano.
CH4. Y también sale el sulfuro de hidrógeno, H2S. Esos son los gases que conforman lo que le dicen el gas de la cadaverina. O sea, la cadaverina es un gas que nosotros botamos cuando vamos a morir. O sea, nos descomponemos en forma de gases y otras cosas más. Y eso es lo que da el olor feo a veces a un compuesto que ya está en descomposición, por ejemplo, un perro muerto o algo así, es por los gases que va desprendiendo, ¿no? El sulfuro de hidrógeno y el metano. Y tenemos metano en el fondo del mar también bastante, ¿eh? De los restos orgánicos. Y es parte del petróleo también. Así que sería esa la estructura de Lewis del CH4, ¿no? Así. Miren, se parece una crucecita y no tiene electrones libres, ¿no? Y es simétrica por todos lados, ¿no? Eso es lo que faltaba. Ahora sí, esas 3 preguntas, si pueden, me las mandan ahí con las tareas, ahí las adicionan, especialmente la última, el CO2, a ver cómo lo hacen, y ya ahí les puedo corregir. Ya- Profesor, eso de la pizarra, ¿cuál es? Esta es no, esa es los ejercicios que yo les puse ayer, hicimos así apurados, y hicimos hasta la F, y la G no lo hicimos acá. Y se confecciona la estructura de Lewis del H2, Cl2, O2, y se nos pasó, no sé, yo no la vi y al final no la hicimos. Pero ahí completen en su cuaderno ustedes. Faltaba uno. Ya, ahora sí, cortamos entonces. Pongan las 3 preguntas, dice, Cada uno tiene que tener 8, ¿no? En el CO2. sí, tiene que tener 8. En algunos, voy a poner esto para que lo vean. En algunos videos de YouTube veo que no cumple con la regla del octeto. Algunos elementos no cumplen con la regla del octeto, pero son conocidos. Y en YouTube ponen cualquier cosa, y eso es un poco equivocado, ¿eh? No se confíen de los videos que ponen en YouTube. Algunos están equivocados. Estas son las 3 preguntas para los que quieran. Ahí tómenle una foto o escríbanlos antes de cortar ya la grabación. Voy a dejar la grabación, detener la grabación. ¿Alguna pregunta más?